Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Hola, Claudia. buenos días a todas y a todos. Está con nosotros la maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Mónica. Hola, ¿qué tal? Bonito día. Y está con nosotros la maestra Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y en terapia focalizada en emociones. Así es de que están las expertas en la terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Buenos Y como días. siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Y bueno, la semana pasada, con motivo del 14 de febrero, hablamos del amor, el enamoramiento. Nos echamos toda una cátedra de la fisiopatología, todas las creencias que hay alrededor del amor romántico y el amor real. Y el día de hoy vamos a hablar qué pasa con lo contrario, ¿no? Corazón en reconstrucción, sanando el duelo amoroso. Creo que cuando hablamos de duelo, ahorita en un ratito se conecta una de nuestras especialistas en duelo, pero yo siempre que hablo de duelo empiezo con esta frase, ¿no? De mi amiga Mariana, psiquiatra tanatóloga, que decía: la vida es un duelo. Y todos los días estamos en constante pérdida y en constante pérdida. Y de pronto podemos tener visualizado el duelo, sobre todo cuando se muere alguien. Pero hay otro tipo de duelo que es el duelo amoroso, el duelo de perder a la pareja, ya sea por una separación, porque una de las dos parejas murió, porque tuvieron que distanciarse por motivos ajenos. Y pareciera que es un dolor que genera más sufrimiento de lo que uno puede imaginarse. Antes de entrar al programa, Clau decía, ¿no? Pareciera que uno de los principales motivos de consulta son las separaciones de pareja o los duelos amorosos. Entonces, pues me gustaría darles la palabra para empezar a hablar un poquito de esto. Adelante. Creo que... Bueno, si quieren yo les platico entonces. Empieza tú, empieza tú. Voy a empezar en una pregunta. Pensé que iba a empezar Claudia, pero ok, Cuando hablamos empieza de tú. duelo y de ruptura de pareja, lo primero que se nos viene a la mente es el corazón roto. Y más allá de la parte romántica del corazón roto, es que en nuestro cuerpo hay muchos cambios. Ante el desamor y el proceso de duelo, se activan en nuestro cerebro todas las áreas que tienen que ver con el dolor físico. Y ese dolor físico me genera una serie de producción de catecolaminas, sobre todo adrenalina, cortisol, que es la hormona del estrés, y eso me genera un estado en el cuerpo proinflamatorio, es decir, mi cuerpo sí cambia. Y ese sentir ese dolor emocional al activar las vías del dolor físico, tiene un porqué. Y el porqué de esto es porque necesitamos entrar en contacto con el dolor para poder procesar la pérdida. Si uno no entra en contacto con ese dolor, no procesamos la pérdida. El corazón se rompe con toda esta respuesta inflamatoria, sí. Hay un síndrome descrito por unos japoneses que se llama el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo es una miocarditis inflamatoria. Los síntomas son, o sea, suele aparecer después de un estrés emocional muy fuerte, de una pérdida, de un accidente. Y lo que ocurre es que el ventrículo derecho se dilata, se empieza a dilatar y se le hace la forma como de un jarrón. Un jarrón que es el que los japoneses usaban para atrapar pulpos, ¿no? Por eso se le llama takotsubo, porque es como ese jarrón. Los síntomas que da son los síntomas de un infarto: dolor en el pecho, sudoración, se entrecorta la respiración, el mareo, como si realmente tuviéramos obstruidas las arterias. ¿Cuál es la diferencia con un infarto? Que cuando medimos enzimas inflamatorias del corazón, estas son normales, y si hacemos un cateterismo no tenemos arterias tapadas, solamente un corazón como muy, muy dilatado que no está bombeando como tiene que bombear la sangre. Este síndrome se ha descrito mucho más en mujeres entre los 50 y los 70 años. Acuérdense que después de la menopausia nuestro riesgo cardiovascular aumenta por todos lados y es algo reversible, ¿no? No se sabe todavía la causa exacta de por qué esto ocurre ni factores predisponentes. Se habla de los que tienen riesgo a una cardiopatía, pues lo pueden tener también. Pero una vez que pasa como todo ese parte inflamatorio y se le ayuda al corazón con medicamentos para bombearlo, diuréticos, el corazón vuelve a regresar a su estado original. Eh,
¿El corazón se rompe? Sí, sí se rompe. Digo, la mortalidad no es alta, suele ser algo transitorio. Y cuando hablan y cuando nos enlistan los factores de riesgo, algo que nos ponen ahí es un factor estresante, una pérdida o un shock emocional. Lo empiezan a describir esto en un grupo de personas que enviudan o terminan una relación de pareja, ¿no? Porque se enfermaban del corazón. Y entonces se describe este síndrome que es el síndrome de Takotsubo o del corazón roto. Y lo mismo pasa con nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro también puede perpetuar como ese estado proinflamatorio y destaparme a veces muchas patologías que ya estaban ahí guardadas, ¿no? La gente muere de amor, sí, y no necesariamente hablando de la depresión y el cuadro clínico que esto conlleva. A veces el dolor emocional es tanto y se perpetúa esta respuesta inflamatoria que se destapan otras enfermedades que hacen que la persona se deteriore muy rápido, ¿no? Y si suele complicarse con un duelo patológico, en donde solemos tener una depresión y las personas no son conscientes ni de su estado físico ni de su estado emocional, pues evidentemente no alcanzan muchas veces a llegar al médico a atender esto. Entonces, sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se muere, no sé, alguien en la pareja y al poco tiempo muere la otra persona? Entonces, más allá de la parte romántica, pues sí nos vamos como toda la parte sistémica, biológica e inflamatoria. Fin del comunicado. Adelante, Moni. Antes de que les empiece a cantar mis canciones de desamor. Sí, que Adelante. esas también las queremos escuchar. Sí, sí, pues mira, Kicha, cuando explicas todo esto, pues, pues más se refuerza justamente la base principal de la terapia basada en emociones, que dice que necesitamos conexión con otros seres humanos significativos, que es una necesidad fisiológica, química, que que de verdad necesitamos tanto que cuando hay una pérdida, todo, la respuesta es en todo nuestro ser, pues, no, no nada más en que estoy triste, me siento mal, sino en cómo responde todo nuestro organismo a a la pérdida, a la falta. Ahora, sí, a mí me gustaría hablar o sea, cuando usamos la palabra duelo, casi siempre nos estamos refiriendo a muerte, pues, ¿no? Al proceso que las personas pasamos después de una muerte. Pero si lo ampliamos un poquito más, que es lo que se hace en la tanatología, duelo es el proceso en el que procesamos cualquier pérdida importante, significativa, como puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida o sea, cuando uno se cambia de un lugar de residencia a otro, la pérdida de dónde vivía uno antes, la pérdida eh, de un plan, de un proyecto. Y, y claro, tú estás escribiendo estas cosas como de viudez, porque es una muerte y además la persona que muere es la pareja, que me parece que es uno de los duelos pues más fuertes. Eh, pero me gustaría hoy hablar un poco más de cuando es una pérdida amorosa, pero no por muerte, porque ahí las cosas son como mucho más complejas. Cuando la pérdida es por muerte, entonces tenemos muy claro que es irreversible. Eh, Cuando la pérdida es por ruptura, ya sea que decidí yo, que decidió la otra persona, no es tan claro que esto es irreversible. Entonces, muchas veces tenemos más como ires y venires, arrepentimientos, que sí, que no, que si todavía me quiere, que si todavía le quiero, ¿no? Y me gustaría que hoy platicáramos un poco de esas complejidades de cuando estamos, pues después de una separación de pareja, cómo lo procesamos, cómo puede ser muchas veces larguisísimo, muchas veces larguísimo y uno no termina como de llegar a la aceptación, que es lo que quisiéramos a través de un proceso saludable, adecuado de duelo. Sí, claro. Ya, perdón, yo no sabía yo que Adelante. esperaban que yo empezara hace ratito que nos quedamos ahí en un silencio, pero
creo que tener la base fisiológica, vamos a decir, la parte también gástrica, sistema nervioso, la parte del corazón, es el cerebro, todos adaptándose, ¿no?, a un proceso de pérdida, que no necesariamente es por muerte. Sí, quisiera yo como puntualizar también que es importante que no le demos como un sesgo de género, ¿no? Nada más a las mujeres se nos rompe el corazón, no. A mí me parece que los hombres están empezando a llegar también más a la consulta por pérdidas amorosas, por no saber cómo o no entender cómo lidiar con esto, tal vez en otros momentos y culturalmente no se les permitía tanto y entonces había tal vez pues problemas más de adicciones, de alcoholismo, de otro tipo de cosas, pero la ruptura se vive de manera eh, particular, diferente tal vez por tema de género, pero se vive en ambos, ¿no? Y sí hay similitudes entre, vamos a decir, los duelos amorosos por pérdida o por ruptura, que los duelos por muerte no son idénticos. Podremos tener algunas fases que vamos de alguna manera transitando, pero sí incluyen todos factores emocionales, conductuales y de pensamiento, ¿no? Es decir, todo nuestro ser, incluida con todas las reacciones de estrés, cortisol, las hormonas que suben y que bajan, las que no estamos teniendo, por ejemplo, la oxitocina, que es la que sí tenemos en la parte más romántica, eh, necesita ir un tiempo, y también lo que hemos visto es que algunas parejas, especialmente en temas de amor romántico, perseveran en la relación a pesar de que ya no es una relación saludable, ya no es una relación eh, segura, vamos a decirlo, por evitar la ruptura, ¿no? Por evitar la ruptura. Que puede haber otros factores económicos, de patrimonio, de crianza de los hijos, sin duda, pero que ya no es ni un refugio seguro ni un espacio saludable. Adelante, Kisia. Retomo esto último que dices, ¿no? Socialmente hay muchas expectativas, ¿no? Hay muchas expectativas y, como decíamos, ¿no? Tristemente la validación de la mujer a través no solo de la maternidad, sino de tener pareja, sigue siendo algo que pesa mucho para no salir de esos lugares. Y, a ver, clásicamente el duelo lo entendemos como por varias etapas, ¿no? Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Hay quien le pone más, hay quien le pone menos, pero las clásicas son esas. ¿Cuál es el problema cuando la otra persona está viva y son rupturas amorosas? Que el cerebro se comporta muchas veces como el cerebro de un adicto. Y eso es bien importante. Se genera una abstinencia que me va a estar activando constantemente la vía de la recompensa, que me va a estar desconectando la corteza prefrontal y que me va a hacer estar buscando a la otra persona desesperadamente y por todos los medios y con una necesidad de saber cómo está. Y ahí es donde porque siempre se habla, ¿no? A ver, bueno, pues contacto cero, ¿no? Contacto cero, que se enfríen las cosas, pero realmente hay un malestar físico y emocional que me activa la vía de la recompensa como tal, como si tuviera la abstinencia de una sustancia y me desconecta la parte pensante del cerebro, que es la corteza prefrontal, y eso me hace estar compulsivamente buscando a la otra persona, estoquereándola. Y si no tenemos claro ante una ruptura amorosa que tenemos que aprender a calmar ese cerebro, entonces es bien difícil romper ese patrón de la búsqueda. Digo, más allá que también depende mucho del tipo de relación, ¿no? Cuando son relaciones donde hay un abuso emocional, un abuso físico, relaciones codependientes, y yo voy a englobar todo esto en lo que comúnmente se le denomina relaciones tóxicas, ¿no? Es más difícil todavía, ¿no? Si fue una separación en la que por común acuerdo terminamos porque las cosas se fueron enfriando y somos personas adultas y entendemos que lo mejor es estar separados. Y no es lo mismo si hay niños que si no hay niños, que si hay perros, que si no hay perros. O sea, como son muchas cosas. Adelante, Moni. Sí, 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 sí. Sí, yo quería continuar con esto de las fases del duelo. Sí, tenemos primero la parte de la negación, de la incredulidad, a veces pensar, no, no, vamos a volver, esto es nada más un ratito, no, 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 o esto no me está pasando, ¿no? Y luego es muy usual que haya mucha ira, mucho enojo
tanto hacia la otra persona como hacia uno mismo, ¿no? Cómo no lo vi venir, cómo no hice, cómo no fui yo quien terminó, cómo no, y enojo hacia la otra persona, estaba jugando conmigo, no me tomó en serio, cómo terminó así, cómo se le ocurrió terminar de esta manera cuando debió de haber terminado yo, qué sé, de otra, ¿no? O sea, es un enojo que, que es parte importante del proceso. Uno necesita muchas veces sentirse bien enojado o bien enojada para poderse separar. Entonces no se trata, uno necesita también a veces un pedacito de negación antes de poder como empezar a procesar y digerir todo esto. Entonces, lo que pasa cuando hablamos con las etapas del duelo es que son etapas esperables y que de alguna manera tienen su sentido, tienen su razón de ser. La tercera, que es la que se le llama la negociación, cuando hablamos de duelo por muerte, muchas veces traen esta cosa como en la fantasía un poco, donde uno dice, ay, ojalá que me hubiera muerto yo y no la otra persona, como si uno quisiera hacer como tratos, o cuando estamos hablando de un duelo por una enfermedad, de pronto así como que ahora sí me voy a cuidar y me voy a portar bien y voy a comer súper saludable y entonces iba a desaparecer esta enfermedad, o sea, como que es una cosa un poco tratando de negociar lo que ya no es negociable, pero viene como ese intento. Esa etapa es la que es muy peligrosa cuando la persona vive, porque ahí es donde, bueno, y si somos amigos, bueno, y si nos hablamos, aunque sea nada más de vez en cuando para checar cómo estamos, bueno, nada más porque es su cumpleaños, bueno, ya tenemos un tiempo separados y todo va más o menos bien, pero ¿sabes qué? Como que hay que hacer un cierre. ¿No? O sea, esta idea de que hay que hacer un cierre viene como de esta etapa donde uno todavía está tratando de hacer una negociación, tratando de no aceptar lo que es como es, ¿no? No saben cuántas veces a mí me ha tocado esta cosa de que ya nada más nos vamos a ver para hacer un cierre y con el cierre nos volvemos a enganchar como de una forma adictiva, como dices, Kitse. Ujú. Sí, sí, Sandra. Adelante. Sí, adelante, Sandra. Sí, es que yo, nosotras sabemos que bueno, el ser humano, a pesar de la capacidad que tiene para sentir dolor, la verdad es que la naturaleza del ser humano está en evitarlo, ¿no? Nosotros estamos dirigidos a esta sensación de placer, a sentir el amor y claro, y como Mónica ha repetido en muchas ocasiones, sí necesitamos al otro. Entonces, cuando el otro se va, claro, o sea, ya entendemos que hay una fisiología, algo que mueve desde mi cerebro a mi cuerpo a sentir tanto dolor, la partida del otro, el otro no está, genera tanta angustia y de inmediato, ¿no? Todos estos mecanismos protectores que de pronto nos hace decir, necesito sentirme bien, ¿no? Y todos estos episodios que nos acaban de describir, ¿no? La negación y la negociación y bueno, búsquedas de evitar este dolor, ¿no? Pero definitivamente, y como bien mencionó Kitsi al principio, el dolor es esta emoción que nos va a hacer eh, trascender, ¿no? Necesitamos sentir el dolor para poder incluso definir nuestra postura en esta ruptura y entender de alguna manera el camino que vamos a transitar a través de ello, ¿no? Eh, es, es es indispensable sentir el dolor en este proceso de duelo, ¿no? Y una vez que sintamos el dolor, podemos incluso llegar a entender que es necesario también sentir el enojo para poder poner límites y decir, ya, terminó, ¿no? Las fases del duelo, claro. Adelante, Cori. Buenos días, Gracias, bienvenida. gracias, buenos días. Sí, Sandra, no hay atajos, ¿no? Yo quisiera como mencionar tres ideas hablando un poquito de lo que decía Moni hace un momento. Ella mencionó la palabra clave, yo pienso que tiene que ver con la aceptación. Y en el tema de la aceptación es que es bien duro aceptar que el otro no me quiere como soy, ¿no? O sea, lo que yo soy
no es aceptado hacia el otro, no es lo que el otro quiere. Y también es muy duro aceptar que el otro no es lo que yo quiero. Porque en el amor inicial siempre está el tema de la idealización y muchos otros elementos. Entonces, aceptar al otro, ver al otro como es, como realmente es, y que el otro te vea como realmente tú eres y reconocer que chino, o sea, no va por ahí, ni uno ni el otro, o yo a lo mejor sí quiero, pero el otro no quiere, y entonces es donde entra en la terapia el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué te pones en un lugar en donde em, de rechazo, ¿no? En donde el otro no te acepta y tú estás ok con eso? Si tú quieres al otro, tendrías que querer que el otro estuviera con una persona que él quiere o que ella quiere. Y se vuelve todo esto como muy complejo porque duele mucho, que es del duelo del dolor que están hablando, pero que yo siento que inicia ahí en la aceptación de entender que yo no soy esa persona deseada y que el otro no es esa persona que yo deseo. Y por ende, creo que va en conjunto, o con cosas con las que yo trabajo mucho, es con el objetivo de la relación, ¿no? El objetivo no idealizado de la relación. O sea, ¿para qué me sirve el otro en mi vida? ¿Para qué yo le sirvo al otro en su vida? ¿No? No, porque suena muy romántico, pues acompañarnos, envejecer juntos y tener una familia, pues sí, pero eso requiere también de muchas funciones, de funciones del día a día. Y todos tenemos que saber cuál es la función dentro de un sistema. Las de sistema no me van a dejar mentir. Y qué aporto yo y qué también estoy esperando que el otro aporte en mí. Y desde ahí, si el objetivo no está alineado, pues entonces estamos hablando de la aceptación del otro y de mi vida en el otro. Y pues, Y también creo que es importante mencionar porque que no es fácil el manejo de los tiempos, ¿no? De quien decide terminar la relación y a quien le toca decide que decidan por esa persona. Es decir, también la persona que decide, que valora, que toma la decisión, valga la redundancia, de dejar la relación, no la pasa bien. Es decir, hay mucho trabajo para quienes lo hacen en tema terapéutico de, bueno, si decido salirme de la relación, ¿por qué me estoy saliendo? No es lo mismo relaciones de poco tiempo que de mucho, es decir, hay toda una serie de complejidades, ¿no? Porque pareciera que se rompe el corazón solamente de a quien dejan, vamos a decir, y ahí estábamos con todas las canciones de ruptura y de despecho, ¿no? Pero no, también quien decide terminar la relación pasa un proceso de ruptura y creo que lo que no se alinean muchas veces son los tiempos, ¿no? Para alguien puede ser algo que apenas empieza y para la otra parte puede ser algo que ya está en su fase final. Adelante. Ujú. Sí, 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 cierto. Hay personas que empiezan a vivir este duelo mucho antes de la separación porque la ven venir, la ven venir, la ven venir y empiezan a transitar el duelo desde antes. Hay quienes les toma de sorpresa y entonces en el momento en que viene la separación es como, ¿qué? O sea, ¿cómo? No lo vi venir y entonces es más como que el proceso de duelo empieza en el momento de la ruptura. Sí, 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 yo sí quisiera hablar también de la importancia de la tristeza. O sea, tanto el enojo como la tristeza son emociones que tienen su razón de ser, que existen por algo, para algo. eh, y a veces hay algo que le llamamos como una pseudo aceptación, donde ya, muy pronto, ya estoy bien, ya, salí con los amigos, salí con, no, me puse, a veces uno se pone demasiado activo, demasiado activa, me pongo a hacer 80,000 cosas y ya, acepté esto. Y en realidad uno no ha llegado a la aceptación porque no hemos atravesado la tristeza, el enojo. Ahora, en la parte de tristeza, es muy importante que nos apoyemos en otros, que cuidamos de comer adecuadamente, saludablemente, cuidar nuestras horas de sueño, apoyarnos en otras personas. Es muy, muy importante el autocuidado.
y no aislarnos. A veces uno, o sea, como me siento triste, me aíslo. Entonces es muy importante apoyarse en las personas que son confiables para ti, pero no en tu expareja, ¿no? O sea, a veces en la parte de tristeza uno busca, a ver, yo voy a ser el hombro que voy a apoyar y no, o sea, ni tú puedes consolar a tu pareja, ni tú a tu expareja, ni tu expareja te puede consolar a ti. Necesitas otras fuentes de apoyo. Y sí, eventualmente va a llegar la aceptación. Y en la aceptación también hay un montón de trabajo que hacer, hay un montón de trabajo como de entender qué fue lo que pasó aquí realmente, qué, qué hice yo, qué hizo la otra persona, en dónde me enganchaba, con qué tiene que ver de mí, porque una ruptura también, precisamente porque hay dolor, puede ser una gran oportunidad de aprendizaje y de reconstrucción. Cuando estamos divertidos y entretenidos y contentos o contentas, no hay tanta reflexión, es la verdad. Y el dolor y la tristeza nos lleva mucho a la reflexión. Y entonces uno puede aprender mucho. Uno puede decir, a ver, ¿qué me llevo de aquí? ¿Qué valoro? Qué fue lo valioso de esta relación? ¿Por qué, por qué fue importante? ¿Por qué valió la pena? ¿Qué es lo que hubo de sí amoroso? ¿No? Quizá nos estamos separando aún queriéndonos, pero con cosas incompatibles, ¿no? Entonces sí, hay que atravesarlo. Y como dice Corina, no se puede acortar, no hay atajos. Pero Eh, sí, también consideren, imagínense que estamos pues lidiando con el cuerpo, ¿no? Todo lo que el cuerpo tiene que hacer para acomodar la ruptura. Además, si fuimos quienes decidimos o la decisión llega desde la otra persona, todos los malabares que puede conllevar en temas, como decía Corina, temas muy prácticos del día a día, ¿no? A mí me ha servido mucho con pacientes trabajarlo desde, yo no soy abogada ni pretendo serlo, pero en el tema legal hay como etapas muy claras, ¿no? Que de hecho los jueces son los que tienen muchas veces que decidir. Cuando hablan, por ejemplo, ellos de separación de personas, ¿no? La separación muchas veces empieza desde la misma cama, ¿no? Cada quien duerme volteado para un lado o para el otro. O ya empezamos a dormir en habitaciones diferentes, o de pronto ya establecimos una distancia donde cada quien vive en un espacio distinto. Después tiene todo este tema de guarda y custodia que se entiende mucho alrededor de niños, pero también que tiene que ver un poco como cómo vamos a guardar y cuidar y custodiar esto que construimos juntos, ¿no? El tema de pensión alimenticia, donde entran todas las cuestiones financieras, ¿no? De qué vamos a hacer al respecto. Hay todo un tema de convivencias. ¿Cómo vamos a seguir conviviendo o no a partir de esta separación? Y eso va a depender de mil cosas que tenemos que resolver, especialmente si es un tema familiar. Y bueno, y por supuesto las medidas de protección que podrían conllevar en espacios donde necesitas estar alejado físicamente con kilómetros de distancia establecidos en un papel. ¿Por qué? Porque podemos correr peligro, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo, vamos a decir, no nada más en el sentido de la emoción, del aprendizaje, del pensamiento. Piensen en parejas donde las cosas han escalado mucho, donde puede haber un ejercicio no de violencia, donde, en palabras de algunos pacientes, sienten pues de alguna manera compasión y decir, pero ¿cómo lo saco? ¿Cómo la saco? ¿Y a dónde se va a ir a vivir? No tenemos los medios. Es decir, hay que transitar pragmáticamente también las cosas de la vida, ¿no? Las cosas del día a día. Y además darnos el espacio de poder acomodar, y en palabras de un paciente me decía, yo no lo vi. Este es un paciente varón, me decían, yo no lo vi, pero las señales estaban ahí de que ella ya no estaba en la relación. No puedo decir que me cayó de sorpresa, lo que pasa es que no lo vi. Y entonces también los tiempos y los procesos y los dineros y los espacios y los horarios y los compromisos, se requiere tiempo y a mí me parece que las etapas de duelo pueden darnos esos tiempos para desde el enojo, desde la tristeza, desde la negociación, desde la sorpresa, desde la aceptación, poder ir acomodando todas estas cosas del día a día que a veces no encontramos cómo. Adelante, Kitsia. Creo que seguías tú, Kitsia.
Por eso es tan importante en el duelo, no hay una regla de cómo nos tenemos que sentir, ¿no? Yo siempre digo que ante un duelo se vale sentirse como uno se tenga que sentir y tener muy claro que todas esas emociones, por más incómodas que sean, tienen un porqué. Y como diría Susan David, ¿no? Ante esa emoción incómoda del momento, lo que nos toca es como hacer una pausa, aprender a quedarnos ahí, tratar de entender qué es lo que la emoción está pidiendo de mí y de la circunstancia. A veces es nada, a veces no hay respuesta, pero nos toca pues quedarnos ahí y entender que tampoco va a ser para siempre, que finalmente no importa cómo nos estemos sintiendo, esto va a pasar. Y el dejar que la emoción se asiente y madurarla nos va a permitir tomar decisiones con la corteza prefrontal y van a ser decisiones mucho más juiciosas y no el calor de la emoción. Si no contactamos con esa emoción, corremos el riesgo de convertirlo en un duelo patológico. No, no voy a dar una cátedra de duelo patológico, pero al final a grandes rasgos es o se convierten en depresiones crónicas de las que cuesta mucho trabajo salir, o nos vamos por la vía de las adicciones para no sentir como ese dolor, o nos vamos al duelo retardado, ¿no? Es como pasamos página porque toca seguir sobreviviendo y muchos años después, entonces empiezan a aparecer esas emociones que tuvimos que haber vivido. Adelante. Y esto me lleva como a mirar, no hay un camino para todos igual, claramente, eso es real, pero entender que si decimos duelo, ¿no? Implica dolor. Terminar una relación de pareja necesariamente nos va a llevar a sentir esa emoción, que es una emoción y como tal em, requiere llevar un camino saludable para que no se vuelva, como bien dice Kitsia, patológico, ¿no? Y en esta búsqueda de evitar el dolor, de pronto, bueno, cuántas estrategias de afrontamiento y de pronto una de esas estrategias de afrontamiento es, ya me siento muy bien y empiezo a salir con alguien más, ¿no? Y entonces empiezo a salir con alguien más y el dolor de la relación pasada, ¿dónde está? No, pues ya no lo siento, es que ya me siento tan bien, ¿no? Ya lo superé y de pronto, sorpresa, ¿no? Empieza esta relación y pareciera que está sucediendo prácticamente lo mismo en otro escenario y con otra persona, ¿no? Y al paso del tiempo, cuando llegan a consulta, compañeras no me dejarán mentir, de pronto, ¿de quién estamos hablando? ¿De la pareja que con la que te acabas de separar o de la que te separaste hace 20 años? Porque parece un dolor como muy repetido, muy constante, ¿no? Un duelo que no se trabajó, no se superó, insisto, como en estos mecanismos, estas estrategias de afrontamiento, ¿no? Que en su momento parecieran muy saludables, pero que nos llevaron al mismo lugar. El dolor es necesario sentirlo y entender, insisto, como bien lo hemos mencionado aquí, no es para siempre, ¿no? No se va a quedar, es aprender a convivir un poco de tiempo con él, ¿no? Para después aprender a tomar decisiones desde otro lugar. Adelante, Mónica. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, parte del duelo, parte del dolor, muchas veces es la pérdida de las rutinas. ¿No? Así, aunque suene ay, es que nada más estamos juntos por rutina, ¿no? Híjole, eso es algo fuerte, es algo importante. O sea, si uno estaba acostumbrado a que nos levantábamos, nos hacíamos el licuado, ¿no? Tú entrabas, yo salía, yo ya sabía que tú ibas al súper porque yo lavaba los trastes, yo qué sé. O sea, cuando hay una separación, uno tiene que reajustar todas las rutinas, cosas de las que antes se hacía cargo la otra persona, uno necesita empezar a hacerse cargo y cada vez que tengo que hacerme cargo de esas cosas que antes no me hacía cargo, es como ouch, es un cambio, es un recordatorio. Entonces sí, el cambio de rutinas duele y la otra cosa que duele muchísimo es el golpe en la autoestima. ¿No? Cuando es como que no tengo, que cómo es posible que no pude tener como éxito en esta relación, la sensación de fracaso, la sensación de inadecuación. Y, y bueno, aquí yo les quise decir, a ver, hay como
O sea, los caminos no saludables, digamos, serían o tratar de bloquear, me voy de fiesta, trabajo muchísimo, me emborracho, como que no quiero estar aquí, y ahí cuando pase me avisan, ¿no? Y la otra cosa no saludable también es cuando en lugar de ser dolor, es como sufrimiento innecesario porque uno, digamos, uno de por sí tiene dolor, el dolor natural, saludable de la pérdida. Pero hay veces en que como que le echamos más, como que le echamos chilito, digamos, y uno trae un montón de pensamientos negativos, de quién soy yo, quién es el mundo, nunca jamás voy a poder confiar en nadie, de quién es el ser humano, de si existe Dios. Pues, o sea, hay veces eh, en que al duelo normal, natural de la pérdida, le, le estamos como agregando cosas que nos pueden mantener atorados en el dolor y en el sufrimiento y en como darle más y más y más vuelta al dolor. Y eso casi siempre tiene que ver con duelos previos no procesados. Casi siempre cuando nos encontramos eso, cuando no nada más hay dolor, sino que hay como sufrimiento intenso, existencial, ¿no? Dudo de mí, dudo del mundo. Hay muchas veces lo que pasa es que sí, necesitamos apoyo terapéutico y necesitamos procesar no nada más esta pérdida, sino las otras pérdidas significativas que hubo en mi vida. Adelante, Cori. Gracias. Justo lo que acabas de decir, Moni, ¿no? Me quedo con el inicio, de que decías, es que estamos juntos por rutina. O sea, yo ahí pienso que hay muchos estilos de amor y de convenios, y también de acuerdos y desacuerdos. Entonces, hay veces que viene bien mantener la unión, aunque haya una separación emocional, como también mencionaban, ir un poquito poco a poco, ¿no? Decía Clau, empieza la separación desde casa, ¿no? Vamos poco a poco, es como tirar una curita, retirar una curita, hay quienes se la arrancan y dicen, pues ya, pasó, y hay otros que se ponen agüita caliente y van así pedacito a pedacito y lo van tomando con calma y está bien. Cualquier cosa que te genere a ti como una sensación de control y de paz para poder entonces entender y digerir tus emociones, está bien siempre y cuando aceptes que el dolor es parte del proceso y el ajuste y el reajuste, ¿no? Entonces a veces hay reacomodos en donde es conveniente mantener, por ejemplo, por cuestiones económicas, algún cierto tipo de unión o algún cierto tipo de convenio o la relación con los hijos, inclusive hasta la relación con las mascotas, ¿no? Decía Kitsi hace rato, pues sí, y en lo que pasa el ajuste de rutina, el cambio de trabajo, el cambio de casa, ¿no? O sea, como que en lo que pasan las cosas hay que hacer ajustes y reajustes precisamente por respeto y por amor al amor que un día tuvimos y a las ideas que un día tuvimos y a la aceptación que hoy tenemos de crecimiento, porque todos crecemos, ¿no? Todos crecemos y las cosas cambian y eso es inevitable. Y a pesar de que sea doloroso, no quiere decir que sea fulminante. Adelante, Clau. Yo aquí también quisiera como señalar que es importante la parte de honrar la historia, un poco viendo en lo que vas a decir. Honrar la historia, porque si bien sí necesitamos apoyo, piensen en parejas de muchos años, de pronto tienen amigos en común, ¿no? Y de pronto, pues como, de quién es el bando, ¿no? O quién está dónde. Eh, Honrar la historia de la persona, porque contar la historia es contar la historia de la otra persona. Y si bien sí necesitamos apoyo, por supuesto, es también como cuidar eso, especialmente si va a ser alguien con quien por convenio, porque tenemos hijos, por patrimonio, por un negocio común, vamos a seguir conviviendo. No, no digo que no lo hagamos, no vamos a seguir conviviendo, pero creo que ahí el tema del dolor y el respeto de pronto se pueden enredar un poquito. Y en el despecho y en el dolor y en la crítica, podemos hacer mucho daño.
mucho daño, ¿no? Algo que sirve mucho a los pacientes, y yo lo he practicado mucho con ellos, es decir, a ver, si vas a hablar de esa otra persona, imagínate la que está ahí, ¿no? ¿Qué dirías y cómo lo dirías si estuviera presente, ¿no? ¿O qué podrías repetir porque ya se lo dijiste? Porque me parece que eso también ayuda como a, vamos a decir, a un tema social un poco más amplio, ¿no? Cuidarnos un poquito más, especialmente porque tuvimos esto especial, valga la redundancia, entre nosotros. Adelante, Kitty. Sandra, Sandra, tenía la mano. Adelante, Sandra. Gracias. Sí, definitivamente esto me hace mirar que de pronto, ¿no? Como decíamos hace unos minutos, los tiempos en el proceso de duelo pueden ser muy disparejos entre uno y otro. Y bueno, dicho con mucho respeto, no es lo mismo el que le toca aceptar la decisión, ¿no? Al que la toma. Definitivamente sus mecanismos son completamente diferentes. Y casi siempre la persona que le toca aceptar la decisión, ¿verdad? En este afrontamiento es como, es tanto el dolor, tanto que busca repetidamente al otro. Kitsia decía hace unos minutos atrás, calmar al cerebro, ¿no? Esto me lleva como a calmar, como regularse a uno mismo en esta constante búsqueda del otro que nos hace de pronto como tener todas estas estrategias tan desorganizadas, ¿no? Como hablar mal del otro, hablarle mal a los hijos del otro, ¿no? Como ir como estoquearlo, como ir a buscarlo, como, vamos, como esta persecución del otro, ¿no? Bueno, entonces es como, hey, calma, vuelve un poco, vuelve a ti, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando contigo? Es mirar también Mónica decía hace unos minutos, mirar también tu historia de apego, porque eso tiene que ver seguramente no nada más con lo que pasó con tu pareja, sino con tu propia historia, ¿no? Y entonces es cuando consciente de nuestra situación, bueno, acudir, acudir a estos espacios, a los espacios terapéuticos, a solicitar ayuda profesional que haga volver al sistema nervioso, incluso si es en este momento no está en mi posibilidad, pedirle a alguien más que me ayude para que esto sea una posibilidad, sobre todo cuando hay otros al lado, ¿no? Como los niños, por ejemplo, que miran toda esa dinámica, ¿no? Y que aprenden de la historia de alguien más. Están conformando su propia historia de apego, ¿no? Entonces, sí, es definitivo que sí necesitamos, utilizando las palabras de nuestra querida doctora, calmar al cerebro, pero es calmar a todo nuestro sistema nervioso que en ese momento está sintiendo tanta angustia, ¿no? Que parece que lo único que puede sentir, pero también se puede organizar a sí mismo. Oigan, con todos estos últimos comentarios y de la emoción y de los duelos no pasados, yo le pondría vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? De esto, y no son las canciones exitosas. Ya no voy a cantar más, no. Yo creo que un duelo amoroso también es una oportunidad para uno observarse en cómo son sus patrones de relación. ¿No? Muchas veces, literalmente tropecé de nuevo y con la misma piedra. Este, a veces terminamos repitiendo como cierto patrón de relación que nos genera como mucho dolor y no entendemos por qué, ¿no? Y lo escucho, porque siempre termino con hombres así o porque siempre termino con mujeres así. Más bien es como esa oportunidad de hacer una pausa verdaderamente y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Qué es lo que yo conozco? ¿De dónde vengo? ¿Y qué puedo como empezar a trabajar? Entonces, también yo creo que ese dolor es una oportunidad para hacer una introspección en nosotros y romper como muchos patrones no sanos o bueno, que a mí no me funcionan en ese tipo de relación. Adelante, Mónica. Ujú. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, sí, siguiendo con el tema de cuando hay una separación y hay hijos, sí, también es muy importante considerar que aquí los hijos también van a atravesar un duelo, que hay que estar presente para ellos, que, a ver, papá y mamá siempre van a ser papá y mamá, tu papá siempre va a ser tu papá, tu mamá siempre va a ser tu mamá, este, la separación no es de los hijos, es una separación de la pareja,
pero muchas cosas van a cambiar, muchas cosas de las rutinas justamente del día a día, y esos son duelos para los chiquitos. Y, y sí es conveniente evitar mal acerca de la otra persona, evitar ponerse así como, es que tu papá nos dejó, tu mamá nos abandonó, o sea, como que de hecho lo preferible es, y es cierto, casi siempre es una la persona que toma la decisión final. Digamos, muchas veces la relación está, pues no está bien y las dos personas lo saben, pero hay una que finalmente toma la decisión. Y, pero es preferible muchas veces poder como manejar explicaciones neutras, como decir, mira, decidimos separarnos, las cosas no iban bien, peleábamos mucho, tenemos objetivos de vida diferentes, pues vemos las cosas diferentes y decidimos que era mejor separarnos. Y esto, bueno, es una recomendación para cómo explicarlo a los hijos eh, cuando hay una separación de pareja, pero también muchas veces es recomendable ese tipo de cosas para, como para el público en general, digamos. O sea, si uno atravesó una separación y de pronto, digo, tus personas más cercanas, por supuesto que les vas a platicar los detalles, pero, pero puede ser muy importante como cuidar la identidad de tu pareja y en la familia extensa y en y cuando te preguntan, ¿y qué pasó? Pues nos separamos, punto. ¿No? Sin, sin detalles. Muchas veces es importante sí, como no seguirle dando vuelta a quién es el culpable y quién dejó a quién. No hay culpas. Adelante, Sandra. Ay, estás en silencio, tu micrófono. El audio, el audio. Listo. Listo. En terapia focalizada en emociones decimos que el otro no es el enemigo, ¿no? El enemigo es el ciclo. Y esto en la ruptura también es importante mirarlo. Hay muchas emociones eh, de por medio, ¿no? Que pudieran hacernos creer o confirmar que el problema fue el otro. Y el problema no fue el otro, el problema fue lo que pasó en la interacción, ¿no? Y bueno, o sea, cuando las rupturas se dan y no hay hijos de por medio, tal vez podemos decir gracias, mucho gusto, te guardo en mi corazón, ¿no? Cuando se puede procesar todo el duelo y con todo el dolor, etcétera. Pero cuando hay hijos, nos guste o no, de verdad, es una relación que va a perdurar, porque los hijos en algún momento de la vida los va a volver a unir, ¿no? Y entonces, híjole, o sea, casi como con la pena, si no se pudo resolver cuando eran pareja, en algún punto necesitan volver a mirar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué generó este conflicto? ¿No? Dejar de verse como los enemigos y asumir cada uno la parte de la responsabilidad que nos hizo ir a esta ruptura, ¿no? Ya no es por la relación amorosa, claramente, sino porque entre nosotros hay seres que siguen nutriéndose, ¿no? De estos miembros de la ex relación de pareja, ahora relación de padres. Hay que seguir. Pues sí. No sé si tengan algún otro comentario para empezar a cerrar. Dice, no, ok, pues si no hay más comentarios. Sí, pues Ay, bueno, a mí me encantó la nota que nos puso Monique de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Me parece que estamos hablando de que el duelo por una ruptura amorosa es un proceso que puede llevarse de una forma más o menos saludable. Es un proceso en donde es importante que estemos en contacto con nuestras propias emociones, que lo aprovechemos como oportunidad de aprendizaje, resumiendo un poco. sí. Y reconocer que en este proceso de duelo no solamente uno, ¿no?
duele, a uno le duele al otro y le duele a los que están también alrededor. Esto también es importante mirar. En una ruptura, el dolor puede ser compartido, puede ser sentido por varios miembros en una dinámica. Pues sí, yo solamente agregaría algo, ¿no? Si nos atoramos en el duelo, se vale pedir ayuda. No tenemos que saberlo todo, todo el tiempo ni resolverlo todos nosotros mismos. Entonces, si estoy atorada con un duelo, pues más vale intervención oportuna que esperar a que esto se complique. Pues a mí no me queda más que agradecer a todas y todos por sus comentarios. Muchas gracias, Sandra, Mónica, Corina, Angie, Claudia, que tuvo que retirarse antes. Monique de Amazon Estrategia Digital, que como siempre hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que pueden encontrar como Brain and Mind MX, y en el canal de YouTube con el mismo nombre. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes de Brain and Mind, encuentra toda su información en brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Límites en la crianza desde la disciplina positiva. Muchas gracias y hasta la próxima. Luego. Adiós, adiós.